Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Dios es específico. Sus instrucciones son precisas. Y hasta este momento que estamos estudiando el libro de Éxodo, con aquellas instrucciones que Moisés está recibiendo en el monte Sinaí en aquellos 40 días y 40 noches que Moisés estuvo en la presencia del Señor, pues sus instrucciones han sido con relación a muebles, objetos, artículos, vestimenta. Pero lo que hoy vamos a mirar es con relación a las personas. Y es ahí donde todas aquellas cosas que Dios ha instruido, Dios ahora va a dar instrucciones para decir qué se tiene que hacer con las personas para que las personas se preparen y hagan uso de todos aquellos artículos, de todos aquellos objetos, de todos aquellos muebles apropiadamente, conforme a su instrucción, su diseño, conforme a su mandamiento. Así es que, bienvenidos a Vida en la Verdad, y continuamos estudiando el libro de Éxodo, y hoy vamos a mirar el capítulo 29, en su primera parte, Éxodo capítulo 29, versículo 1. Y vamos allí. Moisés recibiendo instrucciones de Dios, Dios hablando con Moisés. Éxodo 29:1. Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto. Observemos que ahora Dios habla con Moisés y se dirige con Moisés para darle instrucciones qué es lo que iba a hacer con aquellas personas que iban a ser consagradas para el ministerio del sacerdocio. Y sus indicaciones lo primero que indica es que tome un becerro y 2 carneros sin defecto. Nosotros ya sabemos hasta este momento que los sacrificios, Dios tiene un propósito definido, tienen un significado, un símbolo, y el libro de Hebreos nos indica que los sacrificios son sombras de los bienes venideros. Pero aquí se habla de un becerro, lo cual es un cuadrúpedo mayor, o sea, grande, y 2 carneros sin defecto. Lo cual indica que lo que va a instruir Dios es sumamente importante. Se va a requerir todo tipo de sacrificios, todo tipo de ofrendas. ¿Por qué? Porque una persona que es escogida para ser ministro, como lo fue Aarón, tiene que llenar una realidad de requisitos que Dios pide, sin evitar ninguno de ellos. Aún Dios sabiendo, porque lo sabe, de la imperfección del hombre, pues por eso se necesita los tantos sacrificios. Precisamente porque Aarón y su consagración lo requerían. Ahora sabemos también que los sacrificios es la sombra de un bien venidero, que es el sacrificio de Cristo. Recordemos eso. Aquí son un becerro y 2 carneros sin defecto. Versículo 2.
y panes sin levadura, y tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, las harás de flor de harina de trigo. Observemos que todos los tipos de panecillos, de tortas, de panes que se describen en el versículo 2 son sin levadura. Esto es una instrucción de Dios. En la fiesta de los panes sin levadura, Dios indicó la cantidad de días que el pueblo iba a comer panes sin levadura, pero aquí Dios habla de los artículos de comida y dice panes, tortas y hojaldres o unos panecillos especiales, todo sin levadura. Primero, cuando se llevaba ofrenda de harina, era un agradecimiento a Dios por lo que Él provee. Eso es importante recordarlo. ¿Por qué? Porque al ser consagrado Aarón, Dios iba a encargar de que todo el sacerdocio tuviera para su manutención, para sus necesidades. Pero a la vez dice sin levaduras, lo cual significa que Dios le está diciendo que no quiere por ningún motivo que el pecado sea parte de él, que lo estaba consagrando, que lo estaba separando del pecado para dedicarse a la vida ministerial, a la vida de la intercesión por el pueblo, a la vida de ministrar en el santuario. Eso es importante porque aquí hay agradecimiento y hay santidad, apartarse del pecado, porque la levadura es símbolo del pecado y aquí dice sin levadura. Versículo 3. Y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Repito, porque todo esto era un sacrificio y una ofrenda. Se requerían para la consagración y el ministerio era un privilegio, por lo tanto era un agradecimiento y en el cual Dios mismo recibía estas ofrendas como símbolo de que Aarón iba a estar siendo consagrado y que Aarón iba a ser responsable delante de Dios de hacer todas aquellas cosas apartadas del pecado y se ofrecía en sacrificio a Dios, en ofrenda a Dios, porque aún el mismo ministerio es un grande privilegio en el cual la persona se dedica a Dios y Dios tiene cuidado de la persona. Esto es especial, es una instrucción única y es algo celestial, algo que Dios diseñó y Dios dijo, y que tiene su función y su propósito en el antiguo tiempo, pero tiene sus principios que se transportan también en los bienes venideros que es en Cristo Jesús, y lo vamos a ver. Versículo 4. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Observa eso. Dios había dicho que toda la ropa sacerdotal, toda aquella vestimenta especial que miramos en los pasados videos en el capítulo 28 de Éxodo, pues iba a ser puesta sobre Aarón, y también las túnicas blancas y las tiaras en sus hijos. Mas, sin embargo, Dios le da la instrucción de qué se tiene que hacer con Aarón y con sus hijos.
Y esto, en otras partes de la Biblia, se nos va a enseñar que vino el pueblo, vino la congregación a mirar este acto. Y lo que nosotros podemos mirar aquí, que realmente Moisés estaba recibiendo la instrucción de Dios que él, Moisés, iba a bañar literalmente a Aarón a la puerta del tabernáculo antes de que fuera vestido como sacerdote. Vamos a repetir ese texto. Dice el versículo 4: y llevarás a Aarón y a sus hijos, porque Aarón y sus hijos iban a ser purificados. El agua significa purificación del cuerpo. Y el agua va a ser algo muy importante, muy significativo. ¿Por qué? Porque el agua es símbolo de purificación. Entonces dice el versículo 4: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Versículo 5: y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Observemos. Lógicamente, iba a tener aquellos calzoncillos sagrados, aquellos calzoncillos de lino fino. Pero Dios expresa aquí, hablando ya, después de lavar el cuerpo de aquel hombre llamado Aarón y de sus hijos. Entonces, después de ser purificado, su cuerpo estaba listo para ser vestido con aquellas vestiduras especiales. Y Dios toma el orden preciso y habla de las vestiduras de la túnica de lino fino, primero. Y luego habla del manto del efod, aquel manto azul con sus campanillas colgantes. Y también habla del efod y el pectoral, aquel mandil o delantal que tenía aquellas piedras en los hombros, con una en cada hombro, con los nombres de las tribus de Israel, 6 nombres en cada piedra. Y también nombra el pectoral, aquella placa con las 12 piedras que también simbolizan los tribus de Israel, en esas 4 hileras de 3 piedras cada una, piedras preciosas amarradas a su pecho. Dios indicando que toda aquella vestidura, después de bañarlo, después de limpiarlo, se iba a poder poner sobre el cuerpo de Aarón. Y entonces dice, una vez que esté el efod y el pectoral puesto, le vas a amarrar con el cinto, aquel cinto de artesano, de recamarero, bordado, especial y hermoso. Dice el versículo 6: y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Observemos. Recordemos que la mitra era aquel gorro blanco de lino fino y que Dios había ordenado aquella lámina donde dice santidad a Jehová. La orden y la instrucción era de que después del baño, después de la vestimenta, le iban a poner la mitra en la cabeza de Aarón con la placa. Y dice el versículo 7: luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. El aceite de la unción es un aceite especial de la cual todavía no estudiamos, pero que en los próximos videos va a aparecer una descripción perfecta que hace Dios sobre este aceite. Este aceite de la unción no es el aceite de olivo que sirve para encender las lámparas. No, este aceite de la unción es un aceite especial y este aceite de la unción es
un símbolo de un bien venidero que es el Espíritu Santo que Cristo dijo que el Padre enviaría en su nombre. Aquel consolador que Cristo mismo habló de él, que vendría a estar con nosotros y en nosotros, el Espíritu Santo. Y dice el versículo 8, y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. ¿Cuáles túnicas? Las túnicas blancas, las túnicas de lino fino. Versículo 9, les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Pues aquí los hijos también iban a ser bañados, como ya lo dijo, lo instruyó Dios, igual que su padre. ¿Por qué? Porque eran la descendencia sacerdotal, y entonces iban a ponérsele aquella túnica, pero recuerden, nomás es una túnica blanca, y le iban a poner, esta es una especie de mitra, pero se le llama tiara, porque no lleva la placa de donde dice santidad a Jehová, pero es un símbolo de señalamiento de que siguen en la descendencia sacerdotal. Así es que se les pone la mitra, se les pone el cinto. ¿Por qué? Porque es la familia sacerdotal. Indicaciones de Dios. Esto es sumamente importante, y observen lo que sigue enseguida. Dice el versículo 10. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Observa, aquel becerro iba a ser traído en el tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos iban a poner sus manos sobre su cabeza. ¿Y esto por qué tiene que ser así? Bueno, mis amados hermanos, si tú vas a Levíticos capítulo 1, versículo 4, Levíticos 1:4, dice: y pondrá sus manos sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Cuando una persona, por su pecado, llevaba sacrificio delante de Dios, cuando se ponían las manos sobre el animal, era el símbolo de que había un intercambio de identidad. Digamos que la inocencia de aquel animal perfecto, de aquel animal puro que Dios había ordenado para el sacrificio desde todas sus instrucciones, tomaba el pecado de la persona y moría en lugar de la persona. O sea, que las manos del hombre transmitía su pecado en un símbolo que Dios ordenó con un propósito de un bien venidero, del cual vamos a hablar al final de cuando hablemos sobre los principios hermenéuticos para el tiempo moderno. Pero hasta aquí ellos tenían que poner sus manos, porque ahí se ejercía un intercambio de identidad. Y dice el versículo 11: y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Dice Dios exactamente dónde se tenía que hacer las cosas. Versículo 12: y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con su dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar.
El altar de bronce que está a la puerta de la tiendita aquella llamada tabernáculo, que es el lugar santo y el lugar santísimo, pues la sangre, con poquita sangre en los dedos, se iba a salpicar, por así decirlo. Se iba a poner en aquel diseño que tenía como unas agarraderas, unos cuernos en las esquinas de el altar de bronce, que era un tipo de agarraderas, pero era un diseño como cuernos, eran unas vistas como cuernos. Pues es una orden de Dios, porque era el lugar donde se iban a hacer los sacrificios, y aquella sangre también iba a consagrar aquel lugar donde Aarón haría los sacrificios después. Y también dice que el resto de la sangre la derramará al lugar alrededor del altar. Porque Dios está consagrando no nada más a Aarón, sino todo lo que está en el altar va a ser consagrado. Es santo. Nadie puede hacer lo que quiera, ni puede usar lo que quiera. Las cosas han de hacerse como Dios las instruye. Por eso esa sangre consagraba los objetos y también consagraba a la misma persona. Y dice el versículo 13: tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Aquí lo que dice es de que del becerro se van a tomar las vísceras, las partes de adentro, y dice específicamente la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Dice lo que quiere sobre el altar. Y tú has de preguntar, bueno, ¿y por qué Dios pide eso? Hay algo que es bien específico en la Biblia. Voy a leer otro texto que va a ser el último texto de este video, y voy a hablar de esa grosura, de esas vísceras, de eso que Dios pide. Dice el versículo 14: pero la carne del becerro y su piel y su estiércol, los quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Observemos esto. El versículo 13 habla de grosuras de adentro de las vísceras, y dice que él quiere los 2 riñones y quiere las grosuras que se quemen sobre el altar. Lo que significa esto es que a Dios le interesa profundamente que las cosas que se hacen para Dios salgan de nuestro interior, de lo profundo de nuestro ser, que somos llamados a hacer las cosas en espíritu y en verdad, que deben de correr de nuestro interior ríos de agua viva, que debemos de hacer las cosas con una alegría que nos nazca de corazón, de nuestro interior, que el hombre interior anhele hacer las cosas correctas, agradables a Dios. Por eso habla de que aquel animal donde ellos ponían sus manos y se transmitía su identidad sobre ellos, Dios ordenaba que aquellas vísceras se quemaran en el altar como señal
de que ellos deberían de hacer aquel ministerio, aquel oficio, aquel privilegio que Dios les había dado de todo corazón, desde su interior. Pero Dios, sabiendo que hay cosas externas que el hombre no hace adecuadamente para su presencia, y que también hay cosas internas que son sucias, aunque uno les diga que las hace de corazón. Pero hay asuntos de amargura y remordimiento. Entonces, dice, pero la carne y su piel y su estiércol. ¿Por qué? Porque hay cosas carnales y también hay cosas que no sirven, aunque salgan de adentro, que tienen que estar fuera, y Dios no tiene interés. Quiere que salgan fuera y las queman fuera del campamento, porque no son agradables a Dios y son ofrendas por el pecado. Eso es lo que indica aquí. Por eso, literalmente, exegéticamente, Él pide que se haga esto que tú has escuchado y leído junto conmigo. Exegéticamente dice Éxodo 29, del 1 al 14, y el sacrificio para la consagración de Aarón era un sacrificio mayor. Todavía no hablamos de los 2 carneros, nada más hablamos del becerro. Dice que era un privilegio y lo iban a ofrecer ofrendas de agradecimiento, que ser apartado y ser santo, Dios se lo pedía porque no quería levadura en ninguna de sus comidas. Todo iba a ser apartado para ellos. Dice que tenían que ser bañados para ser vestidos. Y dice que ponían sus manos sobre la cabeza para un intercambio de identidad que nos enseña el capítulo 1 de Levíticos. Y dice que Dios quería lo interior y que lo externo o lo sucio de adentro lo sacaron fuera del campamento. Eso es lo que dice. Hermenéuticamente, ¿qué principios se obtienen de estos versículos para el tiempo actual, en el tiempo del cristianismo, para entenderlo y disfrutarlo? Bueno, ya sabemos nosotros que el sacrificio es una señal y ubica aquel que vino y hizo un sacrificio perfecto, agradable a Dios, quien es Cristo Jesús, muriendo en la cruz del Calvario, derramando su sangre. Y debo de decirlo, que tú y yo sabemos que cuando aquel soldado le picó su costado, la Biblia nos enseña que de él salió sangre y agua. Recuerda eso. De Cristo salió sangre y agua. Y aquí Aarón fue lavado primero. Luego fue vestido. Y Cristo cumple derramando su sangre, lavando las vidas de las personas, purifica al ser humano, lo consagra, lo santifica. Cristo hizo todo. Cristo el sacrificio perfecto, el que nos limpia, nos purifica, nos consagra para su honra y su gloria, es Cristo Jesús. Y esto lo miramos en el capítulo 5 del libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21 al 23. Espíritu, alma y cuerpo. Pero hay algo más, porque todo es con relación a Cristo. La porción que leímos dice que pondrían sus manos sobre la cabeza del becerro, y el sacrificio es símbolo de Cristo.
¿Qué nos dice los evangelios? Bueno, yo te invito a que vayas conmigo a Mateo. Evangelio según San Mateo. Y vayas al capítulo 26. Mateo 26, 65 al 68. Observa. Repito, Mateo 26, 65 dice: entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Aquí Cristo está delante del sumo sacerdote y el sumo sacerdote acusa a Cristo de blasfemia. Pero ¿qué ocurre enseguida? Versículo 66. ¿Qué os parece? Y respondiendo a ellos dijeron: es reo de muerte. Pero ¿qué ocurre? El versículo 67 dice: entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Pues allí se cumple donde aquella gente puso sus manos en la cabeza de Cristo. Observa, ellos pusieron sus manos y todavía le dijeron: dinos quién te pegó. También dice Mateo 27, versículo 30. Dice: y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Pusieron sus manos humanas en la cabeza del Rey del universo, nuestro Señor y Salvador. Lo repite Marcos, capítulo 15, versículo 19, y dice: y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencia. Versículo 20, después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y lo sacaron para crucificarle fuera del campamento. Lucas 22, 63 a 65 dice lo mismo. Pusieron sus manos en la cabeza de Cristo. Cristo es nuestro sustituto. Cristo se hizo pecado. Cristo tomó nuestro lugar. Nuestro pecado fue transmitido a Cristo y la justicia de Cristo fue transmitida a nuestra vida. Eso es algo más glorioso de lo que yo pueda explicar, pero lo disfruto por la gracia que Cristo nos ha dado. Por eso, nosotros somos consagrados y apartados para Él. Por eso Él nos santificó, porque llevó nuestros pecados en la cruz. Nos limpió, nos lavó con su sangre preciosa. Cristo es el sacrificio perfecto. Aquello era un símbolo, pero que nos enseña lo que ocurrió con Cristo. Por eso, mi hermano, santifícate, conságrate, que la palabra te purifique, porque cada vez que tú aprendes un principio de Dios y lo practicas, eres mejor para honra y gloria de Dios. No para nuestra exaltación, para la exaltación de Cristo que se dio por nosotros. Pero también dice la porción que estudiamos que había un aceite especial de la unción
que se ponía sobre Aarón. Y esto, amados hermanos, en el libro de Hechos, como es símbolo del Espíritu Santo, en el libro de los Hechos nos dice la palabra del Señor. En el capítulo 1, versículo 8, Cristo hablando con sus discípulos. Pero recibiréis poder. Hechos 1:8. Repito, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cristo habló de esta unción que vendría sobre su pueblo, sobre nosotros, sobre los ministros, sobre sus hijos, sobre aquel que es apartado y consagrado para él. Y en el capítulo 2 nos habla de aquellos 120 que esperaban la venida del Espíritu Santo. Y todos fueron llenos. Y es tiempo que nosotros también entendamos y disfrutemos de esa presencia hermosa que es el Espíritu Santo. Pero sigamos las instrucciones de Dios. Cristo lo dijo con todo su amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en esto sabrán que son mis discípulos, en que guardan mi palabra. Recuerden que el amor de Cristo nos constriñe a que vivamos para Él. Porque Él es el sacrificio perfecto y lo hizo por amor a un pecador como yo o como tú. ¿Cuál es la parte que no debemos de escuchar ni poner atención? Esos mensajes exégesis que abundan. Y es lo mismo de siempre, siempre pensando, el Antiguo Testamento, eso es obsoleto, es pasado. Nosotros vivimos en el Nuevo Testamento. Amados hermanos, los primeros cristianos no tenían el Nuevo Testamento. Vivían sobre instrucciones de los profetas y fueron siendo instruidos por los apóstoles. Aquellos son principios que nos enseñan cómo hizo Cristo y cómo debemos de vivir nosotros. Dejemos de escuchar el mensaje de que está bien todo lo que tú haces y a ti te gusta y lo disfrutas. No, mi hermano. Disfrutemos lo que Dios nos dice que debemos de hacer. Amemos la instrucción de Dios. Vivamos el camino angosto. Entremos por la puerta estrecha. A eso nos invitó Cristo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Lo dice en 1 de Juan. Así es que tengamos cuidado, porque realmente somos tan amados y se ha hecho tanto por nosotros que el mismo cielo se abrió. Resta a nosotros, por amor, hacer aquello que Dios nos pide. Que Dios te bendiga a ti, que Dios bendiga a tus hijos, tu entrar y tu salir, y que siempre procures, igual que debo de procurar yo, agradar a nuestro único y bendito Salvador, Cristo Jesús.
Hasta el próximo video.